Pero cuando estamos haciendo instalaciones en viviendas rurales que ya existen, a veces uno se lleva las cajas y no conectar las cajas nomás es, o sea, poner las cajas en las paredes es un drama. Tanto que al final es mejor usar nomás una línea de cable bien sujeta porque se nos complica, ¿ya? Pero no está prohibido, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el método correcto para aislar los polos dadas las altas temperaturas? No hay temperaturas altas, es básicamente la temperatura ambiente, ¿no? Lo que está caliente son los paneles, pero los paneles tienen sus propias cajas de conexión. Entonces uno destapa la caja de conexión y ahí están los terminales, los diodos, y ahí se ajusta todo bien y se vuelve a tapar. Pero después todo el resto funciona, digamos, en condiciones normales. Alguien quería que sea 10 minutos, ya, ni modo, tarde, mujer. Dice, entre la estructura de acero galvanizado y la estructura del panel, si hay humedad puede producirse corrosión. Si fuera así, ¿qué es recomendable hacer? Ya, no sé. Puede que, digamos que la estructura del panel es aluminio anodizado, ¿no? Y el acero es galvanizado, ahí no va a pasar nada. Pero lo que sí podría pasar es que si la estructura es de hierro normal, pintado, con antioxidante y encima está el aluminio, y a la larga se va a ir oxidando esto y entra en contacto con el aluminio, básicamente se manchará, digamos, el aluminio, pero no va a pasar nada, no hay un peligro de cortocircuito, nada, porque además, ya les he dicho, se aprovecha que la estructura del panel de aluminio la fijamos a la estructura metálica con un perno metálico, y si esto está además en un poste metálico y si está enterrado en el piso, es casi como hacer un aterramiento natural de la instalación, ¿ya? Entonces no va a haber corrosión. Las celdas no se van a corroer porque están separadas completamente de la estructura, para eso está el marco, y el encapsulamiento que tiene el EVA es una maravilla, o sea, no se va a corroer nada, ¿no? ¿Cuál sería la posibilidad para poner el panel solar horizontal o vertical? Ya les he dicho, si es un solo panel, yo pondría el panel horizontal en la estructura porque es mucho más estable que ponerlo vertical, digamos, ¿ya? Pero si son 2 o 3, los pondría verticales. En estos sistemas fotovoltaicos se realizan conexiones a tierra para evitar sobredescargas, bueno, justamente lo que les decía, no en la medida que sean pequeños sistemas, pero si son sistemas ya grandes, como los que se instalan en una escuela, les decía, o un sistema de bombeo grande, no sé, con 5, con 10 paneles, sí, ya se hace conexiones a tierra. Pero en las conexiones pequeñas, básicamente, no, es decir, se utiliza esta misma idea otra vez, de que el marco es metálico del panel, la estructura es metálica, el poste es metálico, y todo, si hubiese una sobredescarga eventualmente, va a fluir por ahí. En algún caso hemos hecho el cálculo de poner ya para rayos, digamos, ¿no? Para desviar rayos, poner para rayos. Y nada, poner el pararrayo a veces cuesta tanto o más que el mismo sistema solar, entonces no funciona. Pero además es muy bajita la incidencia de rayos. En nuestro caso, hemos monitoreado como 10.000 instalaciones que teníamos del proyecto IDTR, y la tasa de rayos era como 0,1, ni siquiera por ciento, al revés, era como 0,2, 0,3 por 1000, una cosa así, imagínense, súper bajo. Es decir, si hemos cambiado 10 paneles por rayo, es poco, perdón, es mucho, ¿ya? Bien, sobre el tema del mantenimiento. Dice, es recomendable hacer 3 chequeos por año. ¿Cuál es el único problema? Que hacer un chequeo a veces es caro, sobre todo según la ubicación de este sistema. Si está alejadísimo y tienes que viajar 200 kilómetros y caminar 4 horas, no, digamos, es demasiado caro. Pero por lo menos sí vale la pena hacer uno. Es recomendable 3, pero al menos debería ser uno. ¿Por qué? Por la batería. Por la batería. O sea, 2 es el ideal. 2 visitas al año realmente es ideal porque ahí puedes prever la batería, llenarle agua, etcétera, que es el elemento más caro,
y además es el elemento más, que les digo, más débil del sistema, ¿ya? Eh, Hay que revisar cuando uno va todas las conexiones del sistema y aquí, y les voy a mostrar ahorita, lo vamos a ver muy rápido, pero les muestro y en el texto está con un poco de detalles. Hay que revisar todas las conexiones, hay que examinar la densidad del electrolito, hay que hacer reconocimiento del cableado, hay que revisar las cajas de conexiones, el sello sobre todo, inspeccionar la estructura de los módulos, revisar la operación de los interruptores y de los fusibles, todo de tal manera que veamos que esté funcionando correctamente el sistema. Aquí tienen, por ejemplo, unos síntomas y en el panel, en la batería, en el regulador, en las cargas y en el cableado. Fíjense, este número del 1 al 19. Bajo voltaje en las baterías. Entonces, fíjense, esto puede ser debido 1, 2, 3, 4, 5 al panel, el 6 la batería, también el regulador, el 9, 10, 11, el 13 en las cargas, el 15 y en el cableado 1, 2, 17, 18 y 19. A ver, veremos cómo entendemos este problema. Si hay bajo voltaje en las baterías, yo debería hacer toda esta serie de revisiones. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Podría ser que están sueltos los cables en el panel. Hay que ajustar el cable. Podría ser que no sean los cables apropiados, que hay una inversión, etcétera, corregir la configuración. Podría ser que el módulo esté roto, que es otro problema. Hay que reemplazarlo. Si se ha roto, no logra cargar la batería y por eso está con voltaje bajo. Puede ser que el módulo sea sombreado. Hay que quitar el obstáculo. Puede ser que la orientación sea inapropiada, es decir, no alcanza a cargar porque no recibe completamente sol. Entonces hay que reorientar. Esas serían las 5 causas en el panel. En la batería podría ser que las celdas de las baterías están dañadas. Entonces tendría que ir a ver celda por celda y medir el voltaje celda por celda para ver que todas estén en el voltaje. ¿Se acuerdan? Tienen que estar en 2, el nominal 2,2, digamos, ¿no? Si tengo una celda que tiene un voltio, está muerta. Entonces tengo que cambiar la batería, ¿no? Y así es como se utiliza esta tabla. Entonces, otra, las cargas no funcionan. 1, 2, 3, 4, 5. Es de nuevo, tengo que revisar estas 5 causas del panel. En la batería, fíjense la causa, la razón número 7 sería batería rota sin líquido. O sea, podría pasar también que no funciona porque la batería no funciona, se acabó el electrolito, ¿no? En el regulador, a ver, ¿hay alguna? Sí, las causas no funcionan. 9 y 10. La 9, conexiones sueltas y el fusible quemado. Si es que tenemos un fusible, una cuchilla, puede ser que eso haga que no funcionen las cargas. En las cargas, el número 14. El número 14 puede ser que la carga esté dañada, es decir, no funciona, no tengo luz, no funciona mi foco, por ahí el foco está quemado, ¿no? Entonces hay que revisar también eso. El sistema funciona de manera intermitente, un poquito para saltarnos ya. A ver, revisaremos las causas 17, 18 y 19. La caída de voltaje es excesiva. Eso puede ser que está funcionando intermitentemente, hay que cambiar los cables. Alta resistencia a las conexiones, hay que limpiar y ajustar, es posible que no estén haciendo buen contacto, etc. Y la 19 es un cortocircuito, es decir, se conecta, a veces lanza el cortocircuito, pum, se apaga el sistema, después se vuelve a prender, después de un rato alguien hace algo, otra vez aparece el cortocircuito, se vuelve a apagar. Entonces hay que averiguar si no es un problema del cortocircuito. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí tienen una tabla de fallas y una tabla de medidas correctivas. ¿Qué es lo que hay que hacer con el panel cuando estamos yendo a hacer mantenimiento? Fundamentalmente, limpiar. Lo único que hay que hacer con el panel es quitarle el polvo, y eso es con agua, básicamente, sin rayar. Y verificar que no esté roto. ¿Qué hay que hacer con el regulador? Hay que observar que esté, dice, el buen estado de los contactos y observar las señales luminosas. Normalmente aquí tienen unos LEDs y en función, todos los reguladores tienen como un codiguito de luces, ¿no? Entonces te dice si el LED 1 y el 3 parpadean intermitentemente los dos, quiere decir que la falla es tal cosa. Si el 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?
Entonces, estos son los datos que hay que ver en el regulador y obviamente que esté limpio y bien asegurado, no es mucho más. Mantenimiento de la batería. Dice, observar el nivel del electrolito. Lo que aquí la batería tiene dos líneas que dice alto y bajo, es para el nivel del electrolito. Si está bajo, hay que aumentar agua destilada. No hay que ponerle más electrolito, solamente agua destilada. ¿Ya? Hay que limpiar los contactos y conductores, hay que volverlos a instalar, hay que ponerles a veces grasa en los bordes para que no se sulfate, y hay que volver a ajustar todo. Además hay que ver si los fusibles en línea están bien, y lo que no hay que hacer es jalar el cable, porque ahí sí podemos causar un cortocircuito. Pero lo mismo era en el caso del regulador, ¿no? Hay que cuidar que nadie esté jalando los cables del regulador, porque ahí los van a aflojar aquí o van a generar quizás un corte o algo en la batería, ¿ya? Y eso es fundamentalmente el tema del mantenimiento, o sea, con mucho más detalle, esto está en el texto que ya me he llegado, ya está en PDF, ya acaban de pasármelo oficialmente. Acabando la clase lo voy a subir para que se lo puedan revisar, ¿de acuerdo? Hay unos anexos, aquí hay un anexo que es la radiación solar, que creo que es fundamental para tenerlo y listo. Entonces, con esto creo que tienen todos los elementos de la instalación y el mantenimiento de la batería. Pero de la instalación, la operación y el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos pequeños que funcionan en corriente continua. ¿De acuerdo? A ver, hay algunas preguntas. Para el cálculo de la estructura del módulo fotovoltaico, ¿cuáles son los parámetros a tomar en cuenta? A ver, el parámetro más fuerte, digamos, que hay que tomar en cuenta quizás es el de viento. Ya, nieve podría ser eventualmente, pero es un poco lluvia, no hay problema, viento. Y normalmente para los cálculos se asumen entre 50 y ráfagas de 50 a 100 kilómetros por hora como máximo, ¿de acuerdo? No estoy mal, si no me acuerdo bien, si la norma o un pliego de especificaciones últimamente indicaba ráfagas de 120 kilómetros por hora. Entonces hay que hacer el cálculo con las ráfagas y hacer el cálculo estructural y nos va a dar una estructurita básica, ¿no? Normalmente, les digo, no es nada del otro mundo, es fierro angular de 3/4, y con el fierro angular de 3/4 se puede sujetar un panel de 50, 100 vatios, hasta un poco más, sin mayores problemas en los postes. ¿De acuerdo? Bien, con estos elementos yo creo una vez que le den una leída con más detalles, es posible que salgan más preguntas sobre el tema del mantenimiento, la instalación, etcétera. No se hagan problema, me van a poder contestar o preguntar mañana, una vez que ya tengan todo el texto. ¿De acuerdo? Bien, dejo de compartir esta presentación en este momento y voy a pasar... voy a pasar directamente a mostrarles, digamos, algo que les he amenazado 3 veces, que eran los sistemas fotovoltaicos de tercera generación. ¿Qué es lo que pasa, no? Eso un poquito para que tengamos una discusión, si quieren ustedes, alrededor de lo que es la electrificación rural, que es el tema que ha motivado de manera mucho más fuerte la electrificación rural, no solo en Bolivia, sino en básicamente todas las regiones en Latinoamérica y en el mundo. O sea, el elemento que ha disparado el uso de energía fotovoltaica en el área rural ha sido la electrificación rural. A partir de ahí han empezado los otros usos, ¿ya no? Que las telecomunicaciones, que el bombeo de agua, etcétera, etcétera, pero siempre el detonante ha sido la falta de energía en el área rural y cómo enfrentar estos problemas a partir de este tipo de tecnologías. Bien. Debería estar compartiendo. A ver, estoy compartiendo mi pantalla. En principio sí.
Ahí está. Tengo que hacer el cambio. Perfecto. Bien. A ver, hay una serie de cambios en la tecnología fotovoltaica que se han dado de manera más o menos acelerada, si quieren, en los últimos años y que es importante saber, ¿no? Bueno, este es un temita sobre energética, digamos, nosotros tenemos como 25 años trabajando en estos temas, tenemos como 40.000 instalaciones realizadas, 3.500 aplicaciones productivas de la energía, libros, proyectos, etcétera, etcétera, pero bueno, y algunos hitos, ¿no? Por ejemplo, los primeros manuales de sistemas fotovoltaicos y termosolares los hemos hecho en 1996, no había nada escrito en Bolivia y hemos aprovechado de ser los primeros. En el 2004 hemos incorporado elementos de información geográfica para seguimiento, operación y mantenimiento. Les digo que teníamos estos miles de sistemas, teníamos todo un SIG. Hoy es muy fácil, digamos, porque están los GPS, los celulares, etcétera, pero ahí era más complicado que logramos hacer funcionar sistemas de información geográfica. El Banco Mundial no creía que se podía hacer esto en Bolivia, digamos, y después lo llevaron a todos sus proyectos como una norma. El 2009, hace ya más de 10 años atrás, hemos instalado el primer sistema de generación distribuida del país, también sigue funcionando en nuestro techo, y obviamente hemos construido también el primer autito solar eléctrico que ha ganado la competencia de Atacama Solar en 2016, haciendo 700 kilómetros bajo el sol en el desierto de Atacama en 4 días, una maravilla. Pero bueno, esos son los hitos nuestros, ¿no? ¿Qué es lo importante que yo creo que hay que ver ahorita para discutir estos temas de tecnología, ¿no? Hay un proceso de urbanización muy fuerte en general. En América Latina se habla de un 97-98% de cobertura eléctrica. En Bolivia estamos con 93%, pero a pesar de eso, miren, hay 14 millones de personas en América Latina que no tienen energía. Y estas familias son pobres en general y usan la energía más cara que se pueden imaginar. ¿Alguna vez han calculado cuánto cuesta un kilovatio hora que usemos con pilas desechables? O sea, ponemos las pilas, le ponemos en una linterna y nos alumbramos y medimos, digamos, un kilovatio hora. El kilovatio hora con pilas sale más o menos a $50 el kilovatio hora. Y con las red nos cuesta un pesito. Imagínense esa diferencia. Es increíblemente cara la energía, digamos, en este tipo de aplicaciones, ¿no? Sin embargo, en todo el mundo, digamos, está creciendo el acceso a la energía. En general, y miren, la gente que menos tiene en este momento es la gente en el África, ¿no? Y quizás la gente en la India, pero nosotros estamos aquí en un lugar, digamos, en una región donde posiblemente sea el primer lugar del planeta que logre el 100% de energización hasta el 2030. Ojalá, ¿ya? En todo caso, lograr el acceso universal es súper complicado. Miren, por ejemplo, la Argentina ha pasado el 90% de cobertura el año 1992. Estamos a 2020. No tienen 100% de cobertura. Todavía hay como 200.000 familias que no tienen energía. Colombia ha pasado el 90% el año 2000. No tiene el 100% de cobertura el 2020. O sea, no se puede. Cerrar las brechas es muy complicado. El Brasil ha pasado el 90% en 1996. Miren, estamos en 2020, lo mismo. Chile. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que lograr el acceso universal, el que todos tengan energía, parece que es mucho más complicado, sobre todo cuando estamos llegando al final. Dar el salto inicial es fácil, pero cerrar la brecha es muy complicado, ¿no? Esta es la tasa de electrificación anual de América Latina. Aquí está la tasa, y ese es el nivel de cobertura global. Entonces, fíjense, en la medida que va subiendo la cobertura y ya quiero llegar al 100, la tasa con la que se electrifica lo que falta en América Latina es cada vez más pequeñita.
O sea, fíjense, aquí estoy del 98 al 100, me falta 2 puntitos de tasa. Pero ¿a cuánto estoy electrificando? A 1,2, a 0,8, 0,6, a 0,2, ¿no? A 0,4 por año. Entonces, no hay cuándo cierre esta brecha del 2%. Ya es decir, es una línea asintótica, ¿no? Cada vez me acerco más al cero, pero sigo sin poder tocar, ¿ya? Esa es la cobertura de electricidad en Bolivia al 2016, 93%, y curiosamente al 2019 sigue en 93%. Entonces, los saltos han sido muy grandes, muy rápidos, pero aquí ya ha empezado otra vez a estancarse la cobertura y nos falta. Entonces, estimamos que hay como, bueno, había 175,000 familias sin electricidad. Esto sobre todo en el área rural. Si juntamos área rural, área urbana, estamos hablando de 217,000 familias que todavía no tienen energía en Bolivia. ¿Cuáles han sido las soluciones en el país? Inicialmente y formalmente la solución más extendida ha sido los paneles fotovoltaicos. Este panelito está instalado bajo la NB1056, pueden ver su bloquecito de cemento, pueden ver su poste, el panel, el cable que sale. Miren, el techo era de paja y barro, entonces más complicado, por eso puso el panel. Las paredes son de piedra, entonces a poner ahí una caja de distribución, etcétera, es Dios y su ayuda, ¿no? Pero bueno, el censo del 2012, cuando se ha hecho la última, el último censo y se preguntó de dónde tiene energía, más de 30,000 familias han respondido que tenían energía de sistemas fotovoltaicos. Entonces, es nomás una solución interesante, ¿no? Sin embargo, son muy complicados. La inversión inicial cuesta como $650 en equipos y más la instalación, qué sé yo, esto puede llegar a más de $1,000. Y la electrificación con red cuesta entre $1,400 y $2,200 por familia. Más o menos así se llevan los sistemas fotovoltaicos para instalarlos en las comunidades. La gente que no tiene energía no está a la vera del camino, no está en las capitales del municipio, está absolutamente alejado, ¿ya? ¿Qué es lo que ha pasado en tecnología en estos últimos 20 años? Primero, ha habido un cambio radical en lo que es almacenaje. Hace 20 años usábamos baterías de auto. Hace 10 años, más o menos, 12, 15 años atrás, hemos empezado a usar baterías solares. Pero hoy día están las baterías recargables y han aparecido las baterías de litio. Entonces, ahí hay un salto, si quieren, de tres saltos, si quieren, en tecnología. En iluminación hemos empezado con lámparas fluorescentes TL, las tubulares. De ahí se ha dado el salto a las CFLs compactas de alta eficiencia en corriente continua y de ahí se ha dado el salto a las LED. Ya hay las LED, no es ningún problema, con rosca normal de 47, etcétera. El único problema es que como son de corriente continua, etcétera, son un poquito más caras que los focos LED, digamos, en 220, ¿no? En los reguladores hemos pasado de tener reguladores básicamente electromecánicos con relés a dar un salto a tener los reguladores solares de estado sólido como los que les he mostrado, y ahora básicamente ya estamos trabajando con los reguladores con microelectrónica, o sea que tienen pantallita, que es touch, que tienen infografía, iconos que me muestran el estado de carga de la batería, etc. Entonces hay un salto. Y para las preguntas de cómo conectamos los cables, cuando yo empecé a trabajar en energía solar, recordaba, y además en la universidad, lo que más me enseñaban era hacer empalmes, ¿no? Entonces teníamos que aprender a hacer empalmes, esa era la primera tarea. Después aparecieron los conectores famosos, que con esto ya nos aligeró un montón el trabajo y se aseguraba mucho mejor la conectividad, pero hoy día estamos en una línea que es plug and play. Casi no veo gente que haga conexiones. Incluso cuando me decían cómo vamos a conectar entre paneles, antes había que hacer empalmes, hoy les he dicho con conectores MC4, que hacen justamente plug and play, ¿no? Entonces creo que es interesante, y también han ido cambiando las cargas, DVDs, celulares, MP3, todas estas cositas ya vienen con sus propias baterías, funcionan con un terminal USB, entonces como hay un cambio radical. Entonces nosotros decimos, todos estos cambios
Y fíjense, casi todo hay 1, 2, 3 cambios. Decimos, esta era la primera generación, esta es la segunda generación y esta es la tercera generación de sistemas. Entonces, ¿qué es un sistema fotovoltaico de tercera generación? Básicamente es un sistema que usa LED, que usa baterías de litio, que usa microelectrónica, conectores plug and play, con voltajes de 12 voltios y de 5 voltios terminal USB. Son portables, son modulares, son integrales y son súper pequeñitos. Aquí se pueden ver las imágenes. La primera generación de sistemas es esta, con pantallas fluorescentes en los años 80. La segunda generación es esos 30.000 sistemas que dice la gente el censo que tiene, es esta. Y para esta hay normas, hay perfiles, la norma, la NB1056, la IEC, etcétera. Y la tercera generación es este sistema basado en litio, y en LED y en microelectrónica, ¿ya? Entonces son los 3 cambios tecnológicos generacionales. Entonces, un sistemita de tercera generación tiene una batería de litio de este tamaño que no es más grande, no sé, que nada, lo único que se me ocurre ahorita es una botella de Coca-Cola, digamos, no de un litro, sino las botellas, las minis, ¿no? De esa altura aproximadamente, es el power box este que tiene. Y esta pequeña batería que va a estar entre 4 y 7 amperios hora, me hace funcionar un televisor, me carga una radio, me hace funcionar celulares, me carga una lámpara, me da 2 o 3 puntos de luz y funciona con energía solar a todo. Esto lo hemos visto y lo hemos desarrollado en Bolivia de manera muy fuerte, con apoyo del Banco Mundial. Van a tener acceso también a esta publicación. Hemos hecho una evaluación de cómo se está utilizando en Argentina, Bolivia y Perú esta tecnología, y se ha logrado hacer que esta tecnología entre formalmente como una solución para la electrificación rural en concreto, ¿ya? Son sistemas mucho más económicos. Un sistema cuesta entre 30 y 50% del costo de un sistema de segunda generación. Estamos hablando de sistemas que pueden costar 400, entre 300 y 400 dólares contra 1.000, por decir, ¿ya? Son livianitos, pesan 6 kilos. Un sistema clásico donde tienes la batería de plomo, el panel, el poste, etcétera, por lo menos pesa 60 kilos. Dan las mismas prestaciones que un sistema de segunda generación. 3 puntos de luz, celulares, radio, televisión, y son mucho más eficientes, ¿no? Entonces, todo esto hace que hay unas diferencias súper interesantes en esta nueva tecnología que vale la pena, digamos, en algún momento aplicarla. Y en el país hay una pelea para terminar de aplicar esto, que no sé cuándo se instalará. Estos sistemas pequeños, como ya son súper fáciles de utilizar, lo que se hace normalmente es ver el tema de instalación y estos sistemas los instalan los mismos usuarios. Es decir, ya nos olvidamos de todo el tema de instalación que les he mostrado, ¿no? Aquí la gente puede instalar y en pruebas que se han hecho en los 3 países, más o menos, miren, las lámparas se instalan al 90% de bien, o sea, este es 100% bien y esto es mal, ¿no? En realidad, la sujeción de cables es el elemento más crítico y la orientación y la inclinación del panel y el armado del fijado del panel. Pero por sobre eso, con el 90% de calidad se instalan estos pequeños sistemitas, son muy fáciles de usar, no hay cortes, está comprobadísimo que estos tamaños de baterías son excelentes para este caso. Son sistemas inteligentes, tienen un microprocesador en la batería que registra los datos de consumo, que puedes poner bloqueos electrónicos, lo que tú quieras. Es decir, tú puedes ir un año después, pones un USB a la batería y te descarga todos los datos de consumo, o puedes usar este microprocesador para hacer pagos, digamos, ¿no? Que lo bloqueas, lo desbloqueas el sistema según la gente vaya pagando. Se ha ensayado incluso un sistema, una llave, una PC, etcétera, donde la gente se le ha dado crédito que pague, digamos, en 4 cuotas, y cada que llegue el plazo de pagar la cuota se les dice el sistema se va a pagar y se apaga. Entonces se apaga, le dan unos días de plazo, otra vez la gente se da cuenta, va, paga, le desbloquean el código y después del 4.º desbloqueo se anula el código y el sistema está abierto. Entonces, son cositas bien interesantes que se pueden hacer con este tipo de tecnología, ¿no?
Entonces, lo que sí importa en general es cuando uno compara con los sistemas convencionales de 2G, donde hay que hacer cambios, donde hay fallas, donde hay visitas periódicas para el mantenimiento, donde hay que coordinar con los usuarios además para ir, porque no es que tú te vas cualquier día a visitar a un usuario para ver su batería, porque por ahí justamente no está, es un problema, ¿no? Esos costos operativos de mantener estos sistemas de segunda generación a largo plazo, sobre todo cuando hay contratos de por medio, es altísimo, cuesta 2/3 de lo que cuesta todo el sistema, como lo van a ver ahora. Y aquí el tema más complicado, como les decía, era la batería. Estamos hablando, pero de sistemas de aplicación, de aplicaciones, digamos, domésticas, ¿no? Miren, este es el ejemplo de Argentina, de Perú y de Bolivia con sistemas de segunda generación. En la Argentina se han instalado los sistemas con una tarifa, la gente paga una tarifa. En la Argentina cuesta casi $1.800 un sistema de 50 vatios, etcétera, con batería de plomo, pero después de 20 años termina costando 7.800, casi $8.000 por el servicio de operación y mantenimiento. En el Perú, empieza el costo con 1.000 sistemas, con $1.000, y a los 20 años casi cuesta $5.000. En Bolivia costaba 650, $700, pero a 20 años termina costando casi $2.000, porque aquí hay los cambios de batería, etcétera. Pero aquí sobre todo es porque es el usuario, la gente la que está a cargo, mientras que aquí son empresas. Pero si yo pondría un sistema de tercera generación, empieza costando quizás $400 y en 20 años costaría 1.100, incluso con un contrato de operación y mantenimiento de una empresa. Entonces, es 8-1 en la Argentina, es 4-5-1 en el Perú y en Bolivia por lo menos es 2-1. Con la gran ventaja aquí de que las baterías básicamente no hay que tocarlas, ¿no? Con litio. Entonces, realmente es un tema súper interesante y creo que esta idea además es vital porque si uno planifica 20 años de electrificación fotovoltaica. ¿Han visto ustedes los niveles de migración en el área rural? Yo no sé por qué seguimos planificando la electrificación en general en el país a 20 años, cuando nadie sabe qué va a pasar en 10 años. Parecería que lo más coherente es más bien hacer cortes y planificar a 10 años. Y 10 años es la vida útil de una batería de litio. Entonces se podría incluso entregar un sistema y a los 10 años ver si sigue la persona ahí, damos un segundo sistema. Además va a ser más barato, más bonito, más esto, ¿no? Pero no pensar en planificar a 20 años con esas cosas por el tema rural sobre todo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí decíamos, lo que hay que ver es cambiar estos horizontes de planificación en el tema rural. Entonces, lo que sí es, cuando hablamos de este tipo de tecnologías, hay que pensar un poquito en la prestación final. Hay mucha tentación de decir, ¿y cuántos kilovatios hora me da un sistema fotovoltaico? Depende del tamaño, depende de lo que queramos. En realidad, lo que tenemos que ver es qué demandas está satisfaciendo en este momento este sistema. Y estos sistemas, en realidad, lo que tienen que satisfacer son demandas de iluminación, de cargado de celular, de activar radio, de poder ver televisión. Si yo tengo esas demandas satisfechas, no me importa mucho la cantidad de energía, y esa es la idea que se quiere imponer, ¿no? Prestaciones finales en vez de cantidades de energía disponible. Entonces, yo puedo iluminarme con un foco que me lo alimente la red o con una lámpara que me lo alimente un panel solar. Lo que yo necesito es la luz. No me importa la fuente, o sea, yo necesito luz, no que la energía eléctrica venga de la red eléctrica o venga del panel solar, ¿no? Yo lo que necesito es luz. Esa es la idea, digamos, de estos sistemas. Y sobre esa base, entonces, pensar nuevamente, como les decía, en estos horizontes de planificación que deberían ser lo más cortos posibles, quizás 10 años, para no hacer inversiones muy largas, ¿no? Hay experiencia. Nosotros en energética tenemos todavía un programa que se llama Programa Mechero Cero. Hemos instalado cerca de 10.000 sistemas fotovoltaicos de tercera generación en los últimos bueno, esto era hace 3 años, en los últimos 5 años, digamos, ¿no? Hemos cofinanciado esto con los municipios. Por ejemplo, había un cofinanciamiento del BID del FUMIN que ponía $100
el municipio ponía $150 y los usuarios pagaban $150 en 3 cuotas con este controlcito electrónico que les decía. Que cuando se cumplía su cuota, se le cortaba la luz, entonces venía a pagar su cuota. Y después de la tercera cuota, el sistema quedaba abierto para él. Entonces, 10.000 sistemas no está tan mal, digamos. O sea, hay, ¿de acuerdo? Y volviendo entonces a la idea inicial que les hablaba del acceso universal, yo pienso que estas tecnologías pueden ser interesantes. Hemos monitoreado la velocidad de instalación. Con los sistemas 2G, más o menos podríamos hacer 2 instalaciones por día, un equipo de 2 personas. 2 instalaciones por día. No se puede más porque hay que poner el poste, hay que cavar, hay que hacer el bloquecito de concreto, hay que cablear un montón de cosas. Con estos sistemas 3G se puede poner 15 sistemas por día por tejo. O sea, es súper rápido. Y hemos calculado para electrificar lo que falta en Bolivia, necesitaríamos $26 millones. Parece mucho, pero ¿cuánto ha costado la planta de Urea? Casi 1.000 millones, ¿no? O sea, digo, si podemos hacer inversiones de 1.000 millones, ¿por qué no podemos hacer una inversión de 26 millones para resolver el problema del acceso universal en el país? ¿Cuánto se gasta cada noche en Bolivia en velas? Porque la gente no tiene electricidad. $9.000 por noche se quema en velas en el país. Por noche. Entonces, en 100 días, esto ya, no sé, pues en 1.000 días ya estamos en 9 millones, ¿no? Y 1.000 días son 3 años. En 6 años ya es 18. En 9 años ya tenemos más de 27 millones. Es decir, la plata no es el problema. O sea, no es caro, no es, solamente hay que imaginar cómo resolver estos problemas, ¿no? Pero imaginen solamente que $9.000 por noche se gastan en velas en el país por las familias que no tienen acceso a energía. Para terminar, entonces, rapidito, como es una tecnología nueva, fíjense, hay cambios, hay que cambiar esta idea de la prestación del servicio. No son kilovatios hora lo que quiere la gente lo que quiere es luz, lo que quiere es comunicación, lo que quiere es celular, o sea, hablar por celular, lo que quiere es, no sé, revisar, aunque sea su WhatsApp, eso quiere. ¿Cómo cargas el celular? Necesita energía. ¿De dónde viene? Ese es otro problema. Ellos quieren el servicio final. Entonces, estos sistemas de 3G podrían favorecer el acceso universal, pero ojo, estos sistemitas no van a hacer funcionar un refrigerador de vacunas. No me van a servir para poner qué sé yo, un telecentro, ¿no? Tienen un nicho de aplicación especial. Es una tecnología además que está bajando de precio continuamente en el tiempo, lo cual es interesante, y en todo caso hay que estar claros de todas maneras que si queremos hacer acceso universal, electrificación rural, tiene que estar el Estado de por medio motivando, apoyando, financiando, lo que sea, porque no es el papel ni de las ONGs, ni de los usuarios, ni de la buena gente. Es un rol además definido en la Constitución Política del Estado, que tiene que jugar el Estado. Lo que podemos hacer los privados, las ONGs, las empresas, es apoyar a que esto se haga rápido y se haga bien, ¿no? Entonces, ese es digamos, en general, este tema de los sistemas 3G, ¿ya? Esto es, bueno, esta es una imagen, justamente aquí pueden ver, esta es la batería de litio, es una batería de litio de 7 amperios hora, y de aquí está saliendo, están mostrando, no es solamente una pantalla de televisión, es un televisorcito que además tiene su lector de DVD, ¿no? Este es una escuelita aquí en Cochabamba. Entonces funciona, realmente funciona. Bien, entonces este es más un tema, digamos, un poco más coyuntural, no coyuntural, sino diría más pensando en los temas de electrificación rural, que vale la pena que lo tengan en cuenta, sobre todo si en algún momento se nos ocurre o tienen posibilidades de interactuar con proyectos que están intentando cerrar la brecha del acceso a la energía en el área rural, sobre todo. ¿De acuerdo? Bien, a ver, estamos sobre la hora, casi.
Quisiera ver si hay preguntas. Hay una que me dice los sistemas híbridos. Eh, Mañana a primera hora, como estoy pagando mis deudas, mañana a primera hora los sistemas híbridos, lo de la NASA ya está. No sé si han podido ver ustedes. ¿Dónde se encuentran estos sistemas de 3G a la venta? En Cochabamba hay 2 o 3 empresas. Nosotros mismos tenemos un lote de estos sistemas en los proyectos que tenemos. Pueden venir a verlos o me escriben, les mandamos las fotos, las características, lo que necesitan. ¿Cuánto es el costo de operación y mantenimiento para el área rural? ¿Y qué distancia en promedio se ha considerado para este costo? Supongo en los sistemas convencionales 2G, el costo por mantenimiento está entre 20 y 50 dólares por sistema, pero haciendo, digamos, para bolsones de 200, 300 sistemas. Si uno hace solamente para un sistema, imagínense el costo de viaje. A ver, Tiquipaya está aquícito, ¿no? Son 15 kilómetros, digamos, Tiquipaya. Pero si uno sube a la cumbre ahí arriba, hay gente que no tiene luz y ahí hay sistemas instalados. Entonces uno podría decir, pero a Tiquipaya se llega rápido. A ver, subiremos la cumbre y entraremos a las comunidades ahí adentro. Tranquilamente son 4 horas de viaje. Entonces, el ir y volver es un día y no hay transporte público. Entonces hay que irse en carro. ¿Cuánto cuesta el costo de un carro por día? 30 dólares, 50 dólares, como si nada. Entonces, solamente el transporte es caro, ¿no? Por eso es que cuando se hacen estos programas de mantenimiento, hay que hacer programas poquito masivos, digamos, para 30, 20, 50, 100 familias, 300 familias. Además, que den un trabajo más o menos continuo a los técnicos y ahí puede bajar. Pero jamás van a estar por debajo de los 20 o 50 dólares según el caso, ¿no? Ese es el costo. Y en la Argentina, justamente ese es el problema, porque allá los sistemas fotovoltaicos los ponen las empresas eléctricas y la empresa eléctrica va como una empresa eléctrica, como ELFE, va una cuadrilla. Va la camioneta, va el ingeniero, va el ayudante con su escalera y con eso se van a hacer mantenimiento porque es una empresa eléctrica. Entonces, ¿saben cuánto es el costo del costo mensual en la Argentina por atender un sistema de estos? Está más o menos en 60 dólares mes. Eso es lo que cuesta. Y de esos 60 dólares mes, el usuario paga como unos 10 o 12 dólares y el saldo lo paga el Estado argentino bajo un programa de subvención, pero es carísimo el mantenimiento de los sistemas, en promedio. Eso es súper caro, súper caro. En el Perú las tarifas están más o menos en 40 dólares mes. Y de eso, otra vez, el usuario tiene una tarifa básica que paga 7, 8 dólares y el saldo es un subsidio. Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que hay que hacer es, justamente, como dicen, hay que solucionar los problemas sociales, pero hay que solucionarlos con la tecnología que sea más interesante, a menor costo, de manera que podamos alcanzar a todos de una vez. Y creo que esto es vital, ¿no? Es vital, porque si no, todo lo que vemos, todos los problemas sociales tienen a veces raíces en estas cosas, ¿no? Finalmente, la falta de acceso a la electricidad es un principio de exclusión, si quieren ustedes, en este momento. Porque con electricidad accedo a comunicación, con electricidad accedo a información, con electricidad accedo a educación, etcétera, 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 ¿no? A salud, a agua, todo lo que dicen ustedes. Entonces, es un tema creo que es importante. Bien, no sé si no hay más preguntas, solamente para los que querían entrar al tema de la NASA, les puse el videito. Podemos hacer una prueba cortita también si quieren ahorita. Tengo la página ahí de la NASA, podríamos ver cómo entrar, cómo salir, qué cosas llenar, y eso es básico, no es nada del otro mundo, pero en todo caso les he colgado un tutorial cortito y que les dice exactamente dónde ir, y es un tutorial de abril de este año, ¿no? De abril del 2020, cosa de que esté compatible con la versión de la NASA que está disponible ahorita en la web. Entonces, si ven eso, no necesitan que hagamos nada, y por el contrario, si no, tendríamos que
Si no hay más, nos podemos pensar en despedir, ¿no? A ver, ¿qué son solamente para que no nos estemos quedando con cosas en el tintero? ¿Ya? Uno, voy a colgar hoy día, de una vez por todas, los manuales y los documentos, van a tener ahí lo que creo que es clave para que ustedes puedan ya revisar con más detalle. Están todas las presentaciones hasta el momento, voy a subir estas también. Está todo el tema de las hojitas de Excel, estas hojitas de trabajo básicas, que les he dicho que es un cálculo básico que se hace para un día, y si yo quiero ese cálculo lo puedo repetir para cada día o lo puedo hacer por meses, y con todo eso puedo armar incluso un pequeño software de simulación sin mayor problema. Eso es lo que hacen los softwares. Dos, voy a colgar, voy a subir hoy día dos documentitos. Estoy viendo eso, tengo que terminar de coordinar con Marcelo, que es el ingeniero que estamos, con quien vemos estos temas, si lo vamos a poner en un formato de Classroom, que va a ser un cuestionario, que ustedes tienen que echar y rellenar el cuestionario en línea, pueden usar todos los textos, todo lo que quieran ustedes, pero tienen que rellenarlo en línea, y al momento que lo rellenan, me llega el cuestionario completito, y voy a poner una hoja más adicional con ejercicios, con 4 o 5 ejercicios. La idea es que tengan trabajito para hacer, no demasiado, pero sí que les permita, más que les permita, que les exija revisar la presentación, el texto, la hoja de cálculo, encontrar si hay algún error, hacerles pensar un poquito de tal manera que yo tenga la constancia de que ustedes han hurgueteado estas herramientas que les hemos dado. ¿De acuerdo? Creo que eso es lo que voy a hacer desde hoy para que lo tengan ustedes. Les voy a dar las fechas de entrega. No es para mañana. Mañana todavía tenemos que hacer toda la parte de rentabilidad. Les voy a enseñar, perdón. Mañana tengo que mostrarles primero los sistemas híbridos, porque si no, aquí don Rafael Guzmán me va a colgar, porque hace 4 días que le digo que le voy a mostrar y nunca le muestro, pero para mañana sí les puedo mostrar 1 o 2 ejemplos de sistemas híbridos, cómo se hace, cómo se calcula, las especificaciones, etcétera, para tener una idea, y después hacemos todo el tema de análisis económico, que los que sepan PIR, BAN, Excel, etcétera, lo van a pasar bomba, y los que no saben se van a divertir igualmente, porque el método que vamos a usar es un método que además es una fórmula que ya está en el Excel, pero que hay que saber utilizar e interpretar, y que nos da unos resultados fabulosos, como van a poder ver. ¿Ya? Bien, si no hay nada más, estaríamos quedando aquí por hoy día. ¿De acuerdo? Buenas noches y nada, nos vemos el día de mañana.